Escribo para saber lo que pienso. Joan Didion. Estás escuchando Psico en Ruta, el podcast donde te acompaño a entender tu mente mientras exploras el mundo. Soy Micaela Sosa, psicóloga y viajera, y en este espacio comparto herramientas cognitivo-conductuales para que tu mente encuentre refugio estés donde estés, porque en cada viaje tu mente también hace ruta. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una herramienta que parece muy simple, que ya introduje en el episodio pasado, pero que puede cambiarte la vida. El registro de pensamientos. ¿Alguna vez te atrapó una emoción intensa y no supiste por qué? ¿Te pasó que sentiste angustia, enojo, miedo y no pudiste identificar qué lo disparó? Muchas veces no es lo que pasa afuera, sino cómo lo interpretamos, y para entenderlo necesitamos observar nuestra mente. En la terapia cognitivo-conductual se utiliza el registro de pensamientos como una herramienta clave para tomar conciencia de nuestras interpretaciones automáticas y aprender cómo cuestionarlas. Como decía Aaron Beck, fundador de esta corriente, la introspección sin estructura puede alimentar el autoengaño. Por eso, el registro es una forma de estructurar esta mirada interna, pero sin que sea también esto del autoengaño, es decir, de mentirnos a nosotros mismos. La técnica se basa en observar una situación concreta, identificar el pensamiento automático que surge, qué emoción se despierta y qué conducta sigue. El objetivo acá no es juzgarte para nada, sino conocerte con honestidad. Cuando viajamos estamos expuestos a más incertidumbre, a cambios constantes y a momentos solitarios que pueden ser bastante desafiantes. Todo esto puede disparar pensamientos negativos, automáticos o ansiosos. Registrar lo que pensamos y sentimos nos permite no quedarnos atrapados en estas nubes mentales, sino poder ir desafiándolas. El modelo ABC de la terapia cognitivo-conductual es conductor de toda esta corriente y se identifica porque tiene tres partes principales. Tenemos el elemento A, el activador, que va a ser la situación o el evento desencadenante. El elemento B o belief en inglés es la creencia o pensamiento que surge a raíz del elemento A, y el elemento C o consequence, que es la consecuencia emocional y conductual a raíz de la creencia o pensamiento. Vamos a tratar de ir analizándolo a este modelo ABC. Por ejemplo, tengo un elemento A, un activador, que va a ser el hecho de llegar a una ciudad nueva y perderme buscando el hostel. No lo encuentro por ningún lado. Voy hacia un lado, me pierdo, no era por ahí, tengo que ir hacia el otro lado y después preguntarle a alguien para que me oriente. El elemento B, el pensamiento, va a ser: soy un desastre, nunca hago nada bien. Por lo tanto, la consecuencia, el elemento C, va a ser una emoción de frustración, ganas de abandonar la ruta. Tomemos otro ejemplo. Vamos a pensar que la situación o el elemento A va a ser ver en redes a mis amigos reunidos en Argentina, pasándosela genial, comiendo un asado o estando en la pileta. El elemento B, el pensamiento, va a ser de: ellos siguen con sus vidas, están re contentos, están re felices, y yo ahora estoy sola en otro continente. El elemento C, la consecuencia, va a ser una emoción de tristeza, nostalgia
o pensamientos de querer volver. Bueno, cuando registramos cada parte, podemos empezar a intervenir en la parte B, el pensamiento. Y allí vamos a comenzar a hacer los cambios. Imagínate que tu mente es una estación de tren. Los pensamientos son trenes que van y vienen, algunos rápidos, otros pesados, algunos pasan una sola vez, pero otros vuelven seguido. Hacer un registro de pensamientos, que es la herramienta que te propongo hoy, es como sentarte en un banco del andén y anotar qué trenes pasan, en lugar de subirte automáticamente al primero que aparece. Ahora capaz te estás preguntando, pero Mica, yo a veces no sé qué estoy pensando, solo sé que me siento mal. Y sí, bueno, déjame decirte que eso pasa muchísimo y nos pasa a todos. Por eso es que quiero contarte algo que es importante saber. El ciclo entre el pensamiento y la emoción no es lineal, como una flecha que va de A a B, sino que tenés que imaginarlo como un circuito que se retroalimenta, es decir, una flecha circular. Pensás algo, por lo tanto vas a sentir una emoción, por lo tanto volvés a pensar desde esa emoción y se intensifica la emoción y así. ¿Entendés cómo a raíz de un pensamiento sentís una emoción que te lleva a seguir estando en esa línea de pensamientos? Pero desde la terapia cognitivo-conductual se parte desde una idea central. Y es acá lo clave que te tenés que llevar. El pensamiento suele ser lo primero que aparece, aunque y muchas veces no seamos conscientes de él. Es decir, que aparece en nuestra mente, lo creemos sin cuestionarlo y es lo que hace que nos sintamos de tal o cual forma. Es como si la emoción fuese el humo, pero lo que está provocando ese humo es el fuego, que suele ser un pensamiento que lo encendió. Entonces, si un día te sentís frustrado, frustrada, triste, ansioso o ansiosa, o simplemente hay algo incómodo, te propongo que en vez de quedarte atrapado, preso o sujeto de esa sensación, podés, sino, preguntarte con curiosidad, ¿qué estoy pensando en este momento? Bueno, esa pregunta ya es un acto de conciencia en sí. Es como ir tirando suavemente del hilo para ver qué hay detrás de eso que sentís. Tal vez encuentres alguna idea como no estoy haciendo lo suficiente, no encajo con nadie, esto no era lo que esperaba. Y no siempre vas a poder identificarlo enseguida, no siempre va a aparecer tan claro en tu mente. A veces es un proceso de exploración. Pero lo que quiero que te quede en la cabeza es esto. La emoción no inventa sola lo que sentís. Muchas veces, casi siempre, sigue el guión de un pensamiento que aún no lograste poner en palabras. Y claro, cuando lo pones en palabras, empezás a tener poder sobre eso. Como cuando una linterna ilumina una esquina que estaba oscura a la sombra. Lo que parecía confuso ahora empieza a tomar forma. Pensá en una planta que empieza a brotar. Lo primero que vemos es el tallo, la parte visible que sale a la tierra. Este tallo sería como la emoción. Lo que se manifiesta lo sentimos en el cuerpo. Pero lo que no vemos, lo que está enterrado, es la semilla que le dio origen a ese brote. Esa semilla va a ser el pensamiento. A veces nos quedamos mirando el brote sin entender de dónde salió. Pero si cavamos un poco, si registramos, si observamos con atención, con curiosidad, podemos llegar a esa semilla original, a ese pensamiento. Y cuando encontramos esa semilla, podemos decidir
si queremos seguir regándola o si es momento de sembrar otra distinta. Hace poco me pasó una situación en la que pude detectar, después de hacer este registro de pensamientos, qué era lo que estaba pensando realmente. Después de tener una semana llena de trabajo, obligaciones y otras cosas, tuve al fin un día sin planes. Pero estaba en redes sociales viendo historias y vi que alguien estaba viajando por otro lugar con 1000 actividades, que se veía que la estaba pasando re bien y me sentí mal. Me sentí como con culpa, me sentí frustrada. Entonces paré, hice mi registro y descubrí que en realidad el pensamiento que tenía era el de: estoy perdiendo el tiempo, tendría que estar haciendo algo divertido, no estoy aprovechando el viaje como debería. Mi conducta en ese momento fue de inquietud, de dificultad para relajarme y como que busqué algo para hacer ahí rápido, sin pensarlo tanto. Pero después, analizándolo, viendo cuál era el pensamiento de fondo, pude calmarme y tratar de pensar en que está bien tener algunos días más tranquilos. ¿Alguna vez te pasó de que pagaste alguna comida, excursión o actividad y te sentiste ansioso o con culpa? Bueno, también me pasó eso varias veces y descubrí que el pensamiento automático que estaba teniendo era de que estoy gastando mucha plata. Seguro me voy a quedar sin nada, seguro se me va a acabar la plata. Estoy siendo irresponsable con mis finanzas. A partir de eso me sentí ansiosa varias veces y dejé de disfrutar el presente, dejé de disfrutar lo que había pagado, dejé de disfrutar lo que estaba haciendo. Y también me llevó a sobrepensar. Esta fue la conducta, el resultado. Con el registro de pensamientos podés observar todos estos patrones y responderte con más compasión y racionalidad. ¿Es realmente cierto lo que pienso? ¿Cómo lo miraría desde afuera? ¿Qué otras alternativas tengo? Desde una perspectiva espiritual, registrar los pensamientos es una práctica de presencia y de conciencia. Nos ayuda a habitar el momento presente y separarnos de la identificación con la mente. Como señala Eckhart Tolle, no eres tus pensamientos, eres la conciencia que percibe esos pensamientos. Muchas tradiciones espirituales nos invitan a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con la conciencia que los piensa. En el hinduismo se dice: tú no eres tu mente. En el budismo se cultiva la mente de observador. Esa práctica se convierte entonces en una forma de meditación activa. Nos invita a observar sin reaccionar, a mirar con más amor y con menos juicio todo lo que somos y también quizás lo que pensamos. Ahora vamos con la parte de la actividad práctica, que siempre está bueno destacar porque un podcast por sí solo no te va a ayudar tanto como lo podrías hacer vos mismo poniendo en juego estas actividades prácticas para conocerte y comprenderte cada vez mejor. Así que te propongo que esta semana lleves una bitácora. ¿Qué es esto? Una especie de cuaderno, un journal, un diario íntimo, como quieras llamarlo, que puede ser en papel o en formato digital en tu celular. Cada vez que sientas una emoción fuerte, intensa, que te mueva, que te movilice,
Párate un momento y completa el esquema ABC, donde A, la situación activadora, va a ser ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la situación, el contexto? B, el pensamiento o creencia, vas a tener que responder ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué estaba pasando por tu mente? C, la respuesta emocional y conductual, va a ser la respuesta a la pregunta ¿qué sentiste y qué hiciste? ¿O qué tuviste ganas de hacer? Y por último, agrega ¿qué evidencia tengo de que mi pensamiento es cierto? ¿Existe alguna forma más equilibrada, más objetiva de ver esta situación? Por ejemplo, me pierdo en el camino a una entrevista de trabajo y llego tarde. El pensamiento va a ser, siempre me pasa esto, siempre me pierdo, soy totalmente ineficiente. La emoción va a ser ansiedad y frustración. La conducta va a ser llegar totalmente tensa, nerviosa y me bloqueo. Una nueva mirada o una reflexión podría ser: me perdí, pero hice lo mejor que pude. Esto no define mi capacidad. Mañana o en la próxima ocasión estoy segura que lo voy a poder hacer mejor. Ahora sí, te invito a que completes este esquema ABC por lo menos una vez al día con una cosa que te pase durante 7 días, durante una semana completa. No es necesario que sea perfecto, no es necesario que sea totalmente técnico, sino que lo que realmente importa es empezar a observarte. Gracias por compartir este tramo del camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar, sentir o mirar distinto, compartilo con alguien que también esté en su ruta. Y recordá, cada pensamiento es solo una parada, no tu destino final. Si querés más contenido, reflexiones y herramientas para tu viaje interno, seguime en Instagram en @psi.micaelasosa. Nos escuchamos en el próximo episodio.